Vengan. Bueno, ya tienen suficiente material para empezar a practicar y ganarse confianza en los circuitos que se comportan como rectificadores. ¿Sí? Antes de ir, quiero preguntarle algo sobre el trabajo que no hace para el técnico. ¿Qué toca entregar, digamos? No sé, crear una fuente, la fuente. Es un informe en donde van a tener objetivos, van a hacer una investigación que no lo saben, que es una fuente lineal, que es una fuente de switcheo, ortonormeada. ¿Qué topologías proponen para cumplir con las especificaciones? Proponen o encuentran para cumplir con las especificaciones de la misma. Simulación y implementación quizás no. Creo que la simulación hay algún. Bueno. Y concluyen, sacan sus conclusiones. Si fueran a hacer un PCB, ¿cuánto costaría? ¿Qué dimensiones? ¿Los materiales? Implementación no. De hecho, si van a hacerlo, no deberían gastar más de 50.000 pesos. Si van a gastar más de 50.000 pesos, algo está mal. Un grupo máximo de 4. Bien, ¿qué otra pregunta? Bien, entonces les decía que vamos a evaluar circuitos con rectificadores y ustedes ya deben estar preparando para, repito, tener confianza y poder resolver correctamente cualquier cosa que se les pregunte. Bueno, y el que está dibujado ahí es un rectificador monofásico, ya lo deberían identificar, de media onda. Este ya lo vimos, de hecho, todo lo que vamos a presentar con rectificadores es sobre las topologías que ya vimos, monofásicos y trifásicos. Y como les decía en la clase anterior, bueno, en semanas anteriores se mostraba que la tensión de salida era de esta forma. A veces es una onda seno y a veces es cero. Cero y cero. La tensión de salida cambia muchísimo. De hecho, el factor de rizado es del 121%. Entonces, pensando en mejorar algunos parámetros de rendimiento, el factor de rizado en este caso, a costa de otro, entonces hemos decidido colocar, o aparece en la literatura, que podemos colocar dos elementos, uno en paralelo que se oponga a los cambios bruscos de tensión, que es el condensador, en paralelo con la carga, y otro en serie con la carga, que sería una bobina, que se oponga a los cambios bruscos de corriente. Ese es el circuito que vamos a analizar. Bueno,
para que no vayan a tener ustedes, digamos, sorpresas en la solución del circuito, este devanado tiene una resistencia, el diodo tiene una resistencia, incluso los condensadores también tienen su resistencia seria, ¿sí? Ya en un mejor modelo. Nosotros, con lo que está en el tablero, nos acercamos a observar lo que pasa en la realidad, pero eso va a depender de qué tan bueno es el modelo. ¿Sí? Pues condensador ideal, así, un mejor modelo de condensador, un condensador con una R en paralelo. Un mejor modelo ya involucra una resistencia y una inductancia. Pero bueno, entonces les recuerdo que pueden haber resistencias del diodo, el devanado, que están ahí, pero que no están, se consideran ideales, elementos ideales, entonces de 0 ohms. Decisiones que ustedes deben tomar, bueno, ¿en qué instante de tiempo analizan el circuito? Pensemos por ahora entre 0 y pi, en donde la fuente alterna es una tensión positiva. Y iba a decirles 0 voltios, pero pensemos en 0 segundos, no lo vayan a copiar, pero pensemos cuando la tensión es casi 100, supongamos que BM son 100 voltios, entre 0 y pi, supongamos 80 voltios, es el instante en donde ustedes conectan ese circuito a la red. Entonces les pregunto, ¿cómo estaría el diodo? Lo suponen conduciendo. Esto es una suposición. Debemos demostrar que la corriente en el diodo va en este sentido. Si es así, entonces la suposición de que el diodo es un corto fue correcta. Bueno, pero aparte de definir en qué instante de tiempo, ahorita me devuelvo a t igual a 0 por conveniencia, de definir un estado para el diodo, en este caso solo tenemos uno, nos toca otro. Y aquí a partir de hoy cambian las cosas con elementos que almacenan energía. Pues les pregunto, ¿qué condición inicial en el condensador? Tensión, cero. Ah, descargado, ¿cierto? Si no nos dicen nada, condensador y corto. Condición inicial cero. ¿Sí? Esta es otra suposición. Bueno, ¿y ahí qué tenemos? ¿Cómo es la corriente? Tiende a infinito. ¿Por qué? Bueno, sí, ¿no? Ah, Pero estaba desconectado, no, sino estaba sin tensión. ¿quién estaba sin tensión? Sí. ¿Por qué tiende a infinito? Porque no hay una resistencia clara que se oponga al paso de la corriente. Y esa resistencia RL en este caso no daría efecto porque la corriente buscaría irse por el corto creado en el capacitor. Sí, sí. O sea, si esto es cero, estaríamos diciendo que 80 voltios es igual a cero. Pues eso nos da una corriente de cortocircuito en sentido horario infinita. Si lo quieren resolver mejor, 80 voltios, ¿qué limita la corriente? La resistencia del devanado, la resistencia del diodo. Es muy pequeña, 80 menos 0 sobre esta resistencia nos daría la corriente
pues no es de cortocircuito, la corriente en el instante en que el condensador empieza a recibir energía. Entonces, si lo quieren resolver, ahí tendrían una sumatoria de tensiones menos Bm seno de omega t más la corriente por R pequeña más la tensión en el condensador. Y la ley de tensión corriente del condensador, entonces tendrían que hacer una integral para en función de la corriente hallar la tensión de salida. Y mientras esa corriente sea positiva, entonces esa solución que está ahí del diodo como corto va a ser válida. Bueno, entonces lo digo porque a veces se les olvida esta resistencia y nosotros vamos a resolver circuitos. Otra forma de la que acabo de mencionar es corriente en el diodo, corriente natural más forzada. Si anulamos esta fuente, nos quedamos con una R, la de carga, en paralelo con una R muy pequeña. Entonces ese paralelo es prácticamente esta resistencia. Y esa resistencia pequeña por C nos da el tau de carga del condensador. Es muy pequeño, tiende a ser. ¿Sí? La respuesta natural de ese circuito dura muy poquito tiempo. Y luego nos queda la respuesta forzada. Pero ya eso lo voy a repetir. Entonces, vuelvo a dibujar el condensador. Y voy a conectar el circuito en este instante de tiempo. O sea, ahí hay 0 voltios. Y ahora vuelvo y les pregunto, si lo conectamos en T igual a 0, incluso mantengamos esto, condición inicial 0 voltios. Aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios, no hay problema. ¿Sí? Esta tensión vale 1 voltio, aquí hay 1 voltio. ¿Cómo sería la tensión de salida? ¿Por dónde se descarga? ¿Por qué se descarga? Es un caso aparte o es continuación de los anteriores. Es el mismo circuito, pero conectado no acá, conectado aquí. T igual a 0. Esta fuente es positiva. Entre 0 y pi, pero lo conectamos en 0. Los instantes creo que son una dimensión. Y luego, Sería cambiarse con la fuente. es la misma tensión de la fuente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la tensión de salida? Es esta misma, esto es una onda seno, entonces la tensión de salida sería La misma transformadora. ¿y qué pasa en el valor pico? Si no empieza a descargarse, es como el condensador se comienza a descargar, es el válido del condensador y la del. Digamos, ¿qué pasó en pi medios? ¿Qué pasa en pi medios? Y luego, ¿por qué? Porque se descargaría más, tarda más en bajar su valor. Aquí hay 100 voltios. Aquí hay 100 voltios, aquí hay 100 voltios. Supongamos que Vm son 100 voltios.
Y luego la tensión de la fuente vale 80 voltios. ¿Cuánto vale la tensión del condensador? Cuando depende de la capacitación, de cómo se descarga. Están en paralelo. Están en paralelo, entonces ¿cuánto vale? Debería ser la misma. Si la fuente es de 80, el condensador es de 80. O sea, la tensión de salida siempre sería la de la fuente. Siempre. En ese circuito, siempre. La fuente se carga, el condensador se carga. La fuente... ¿Sí qué? Es una resistencia, por ejemplo, en yo, sí, sí podría ser diferente. Sería diferente. Bueno, con el modelo que está, diodo en corto, la tensión de salida siempre es la de la fuente. Siempre. Lo que está en rojo. Lo que está en rojo. Eso querría decir que cuando la fuente cambie de polaridad, la tensión de salida también cambiaría de polaridad. Esa solución, la del tablero, es tensión de salida igual a tensión de la fuente. Entonces, hasta ahí hemos hecho varias suposiciones. ¿En qué instante de tiempo? ¿Cómo está el diodo? ¿Abierto o en corto? ¿En corto? ¿Qué condición inicial hay en el condensador? 0 voltios. Y vamos ahí. Y no he terminado de dibujar la tensión de salida porque algo pasa alrededor de BM. No lo han dicho, pero algo pasa alrededor de BM. Entonces, como ya está dibujado la tensión de salida, ya está solucionado el circuito, si dibujo toda la onda cero en color rojo, listo, ya quedó resuelto. Ahora, ¿qué toca? Esto, como ya quedó solucionado, toca devolvernos a verificar si esta corriente es positiva. Y ustedes pueden resolver este circuito de varias maneras. Yo ahorita planteé una sumatoria de tensiones. También les mencioné que la corriente en el diodo lo pueden obtener por respuesta natural más forzada, pueden obtener la respuesta por Laplace. Y también la pueden resolver nuevamente en circuitos, no por sumatoria de tensiones igual a cero, sino sumatoria de corrientes en el nodo, en este nodo superior. Y D que entra igual a las dos corrientes que salen, y L entra por el positivo de la resistencia y sub C también entra por el positivo de, pues, las dos corrientes, resistiva y capacitiva, entran por el positivo de la tensión en los mismos elementos. Entonces vamos a hacerlo por ahí. ¿Sí? Entonces la corriente en el diodo tensión en la resistencia, ley de Ohm, ¿no? ¿Qué tensión ve la resistencia? Pues 80 voltios. Pero bueno, en términos generales, la tensión que ve la resistencia es de N seno de omega t. ¿Sí? La tensión en la resistencia es la de la fuente que está cambiando en función del tiempo, dividida por R. Y la corriente en el condensador, ley de relación tensión-corriente, como la especie de ley de Ohm de este elemento de circuito, la corriente en el condensador, C por dB. ¿Y cuál es la tensión que ve el condensador? La misma de la resistencia, la misma de la fuente.
Bueno, entonces ahí está corriente, corriente en el diodo igual a corriente en la resistencia más corriente capacitiva. Corriente resistiva en color negro, corriente capacitiva en color azul. Y esa corriente tiene una restricción. Siempre tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Eh, Sale la integral derivada con respecto de una función seno, entonces es una función derivada del seno coseno de omega t por la derivada interna. Y esa corriente siempre tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces voy a gráficamente voy a dibujar en color negro la corriente en la resistencia. ¿Sí? Entonces la corriente en la resistencia es la tensión de la fuente de m seno de omega t. Empezamos a analizarla con fase 0, en t igual a 0. Eso se divide por el reglo. Esta señal esa señal 0 tiene una amplitud en amperios Bm sobre Rl en amperios. ¿Sí? Pues en color negro. Bm sobre Rl en amperios la corriente de la resistencia. Y en color azul voy a dibujar una señal cosenoidal de amplitud C de M por omega amperios. Y voy a hacerla intencionalmente grande. Y voy a sumar lo que está en color negro con lo que está en color azul. Y la suma de lo negro más lo azul nos va a dar la corriente negativa. Entonces, esta amplitud más 0, que nos da esta amplitud, a lo que está en color azul le estamos sumando lo que está en color negro, por aquí nos da el doble. Un poquitico después, cuando la corriente en el condensador es 0, nos da la corriente en la resistencia. Y después de pi medio, bueno, vamos ahí. Y después de pi medio, la corriente en la resistencia es positiva y la corriente en el condensador va siendo negativa. Entonces, en algún momento, lo que está en color
azul le va a ganar a lo que está en color negro. Entonces, después de pi medio, esa corriente en color rojo va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, hasta pi medio más teta, el diodo es un corto. Si el diodo es un corto, ¿cómo es la tensión de salida? La tensión de salida es la tensión de la fuente sinusoidal. ¿Sí? Después de pi medios, teta grados después, o teta segundos después, o teta radianes, la corriente en el diodo se hace negativa. Hasta ahí, la tensión de salida en color verde es la misma de la fuente. Y a partir de ahí, ahí sí el diodo se abre. ¿Sí? Y miren que si el diodo se abre, nos quedamos con un circuito RC, en este caso RLC en paralelo, sin fuentes. Ahí sí hay una descarga, porque ¿qué alimenta el condensador? La resistencia. Perdón, ¿qué alimenta la resistencia al condensador? Eh, BM seno de omega t sobre RL. Si resolvemos esta ecuación, cuando esto es igual a 0, entonces BM seno de omega t tiene que ser igual a menos C por BM omega coseno de omega t. Esa es la solución de la corriente en el diodo para mirar cuándo esa corriente se hace igual a 0. BM se nos cancela, dividido al lado y lado por coseno de omega t. Seno tangente y coseno sobre coseno, pues sobre. Y ahí haríamos el omega t, que es nuestra incógnita. Y esto aprovecho lo que está en el tablero para decirles la corriente en el diodo que está en color rojo, ustedes la pueden dibujar. Siempre va a ser la corriente resistiva, que es una onda seno, que a veces es positiva, a veces es negativa, a veces es cero, más una corriente capacitiva, que a veces es positiva, a veces es negativa, luego vuelve a ser positiva, luego vuelve a ser negativa. Es decir, esta ecuación, llamemos a esto la ecuación 1, cuando esa ecuación es igual a 0, tiene muchísimas respuestas. ¿Cuántas veces? Infinitas veces esa corriente va a ser igual a 0.
Solo que si nosotros analizamos el circuito a partir de este instante de tiempo, después de pi medios, esa es la única respuesta que nos interesa. Después de pi medios. Entonces, tengan cuidado porque esto nos va a dar un ángulo. Regálenme esto, este ángulo. Omega 2 pi por F. RL un ohmio. No sé, ejemplo 1. 15 microfarads. ¿Cuánto nos daría omega t? Me dicen si lo hacen en grados o en variantes, en operación. Harto tangente de 377 por 1 por 1000 micros. Yo menos 0.33 radianes. Por 180 sobre pi en grados. ¿Cuánto? Unos 20.25. Menos 20 grados. Entonces, miren que esos menos 20,65 grados no es la respuesta que esperábamos, ¿no? Si esos son grados, pi medio son 90. La respuesta está después de 90. Está de 90. Eso es lo que da la calculadora. Pero recuerden que eso se va a repetir de manera periódica. Esa es una de las respuestas, son infinitas. Vean. Positivo. No, no, porque aquí tenemos un menos. Bueno, voy a borrar esto y lo voy a volver a dibujar. Bueno, ahí está dibujada una onda sinusoidal de m seno de omega t. Pero en este curso, muchas de las respuestas que ustedes van a buscar se van a facilitar, uno, si dibujan. Va a ser muy difícil que ustedes encuentren en este curso una respuesta sin hacer dibujos. Lo suelen hacer. ¿Por qué? Porque se van a fórmulas. Y las fórmulas a veces, para el circuito que ustedes van a analizar, de pronto no aplican. Entonces, siempre hagan dibujos. Y lo otro, por comodidad, de pronto a veces es más fácil desplazar los ejes. Entonces, este es el eje del tiempo, P igual a 0 u omega t igual a 0, una onda seno. Voy a cambiar eso, voy a redibujar los ejes.
Y entonces voy a suponer que el circuito que estamos resolviendo, recuerden que es un circuito que ya mostramos que hasta pi medios es válido. El diodo es un corto. Después de pi medios que el diodo se va a abrir. Entonces estoy colocando los ejes en pi medios. Entonces la función seno en pi medios se nos vuelve una seno desfasada a 90 grados. Es una función coseno. ¿Sí? Entonces esta señal que quedó en color negro esto ya no es pi medios, esto es 0, 0 prima. Esto se nos vuelve 90 grados después, pi medios, la función coseno pasa por 0 y se hace negativo. Y se sigue manteniendo, siempre se nos va a mantener que la corriente en el diodo siempre se nos va a mantener que la corriente en el diodo es la corriente resistiva. Esto es una Vm coseno de omega t, la dividimos por RL. Más una corriente capacitiva. Más una corriente capacitiva. Y la corriente capacitiva pues siempre será C por la derivada con respecto al tiempo de la tensión que se le aplica. Pero ahora como cambié los ejes, los desplacé, la tensión que se aplica es una Vm coseno de omega t. Vm sale la integral C derivada del coseno menos seno de omega t entonces llegamos a la ecuación, ¿sí? Y nuevamente, en negro podría dibujar una función de amplitud MRL cosenoidal, o sea, sería esta misma forma de onda, pero por aquí pequeñita, positiva y luego negativa. Y esto sería eh, una onda, bueno, de amplitud M seno. Vamos a mirar esta corriente, cuando es igual a cero, ¿sí? Cuando es igual a cero, o sea, repetimos lo que ya habíamos hecho. Entonces, Bm y Bm se nos cancelan. Entonces nos queda omega c por seno de omega t igual a coseno de omega t por RL. Perdón, sobre RL. Y dividimos esto por, por coseno. Y regálenme, a partir de este eje, ¿cuánto valdría el ángulo? ¿Cuánto valdría omega t prima?
Omega T prima, arcotangente de 1 sobre omega RLC y los mismos valores. ¿Cuánto nos daría? En grados, ¿cierto? Sí, gracias. Ya. Entonces, replanteé las ecuaciones, corriente negativa o corriente resistiva, pero es una función coseno, porque la C los ejes, más una corriente capacitiva, pero es la derivada de una función coseno. Entonces, aquí tenemos la corriente capacitiva en color azul. Y eso tiene que ser mayor o igual que cero, es la corriente en el diodo, pero entonces voy a igualarla a cero para resolver en qué instante de tiempo omega t, en qué ángulo, qué t prima, esa ecuación se hace igual a cero. Son muchas respuestas. Aquí nos da, la primera de ellas es 69,34 grados. Teta prima, 69 grados. Menos 20,65 más 180. 159,35. 159,35. Profe, tendríamos que sumarle 90 grados ¿A cuál? a la de 69 para a la acabó. Ah, sí. 90 grados. Y 90 más teta prima. Yo lo mismo. Entonces, nos había dado un ángulo negativo de menos 20, pero recuerden que esa es una de las respuestas. Entonces, si a menos 20, 65 le sumamos 180, eso nos da que hasta 159 grados, hasta ahí la tensión de salida sería la de la fuente. ¿Por qué? Porque la corriente en ese instante de tiempo se vuelve negativa. Y nos acaba de dar teta prima. Teta prima nos acaba de dar 69,34 grados. Entonces, no interesa por dónde lo resuelvan. ¿Sí? Les debería dar lo mismo. Esta es una de las respuestas, hay que sumarle 180 grados. Y esta es otra de las respuestas, pero hay que ¿es válida? Perdón. Es válida aquí después de 0', pero en la gráfica inicial es válida a partir de aquí. Entonces, 90 más teta prima nos tiene que coincidir. Hasta este punto, después de pi medios, la tensión de salida sigue siendo la de la fuente. Y luego nos queda un circuito RC sin fuentes. Entonces, ¿cómo es la tensión de un circuito RC sin fuentes? Lo voy a escribir por aquí.
Entonces, ¿cómo es la tensión de salida? Es una exponencial decreciente, a la menos T sobre tau de descarga. ¿Cuál es el tau de descarga? La resistencia que condensador, o el condensador, ¿qué resistencia ve? Solo RL, ese es el tau de descarga. RL por 6. ¿Y por qué le coloqué V sub 0 T2'? Porque los ejes están ahora acá. ¿Sí? Y en T2' igual a 0, ¿cuánto vale la tensión del condensador? Bx. ¿Y cuánto vale Bx? Bx es Bm seno de omega t por 129 grados. O sea, Bx ustedes lo conocen. Bx ustedes lo conocen. Y esa situación de que el diodo está abierto se va a mantener mientras esta tensión, la tensión en el diodo sea negativa. Entonces la ecuación 2, voy a dibujar la ecuación 2. A partir de este instante de tiempo, esto no lo vayan a dibujar. La ecuación número 2 se puede descargar muy rápidamente. ¿Sí? Esta es una solución. O se puede descargar más lentamente. Me voy a ir por ahí. Una descarga. Y la matemática dice, bueno, la matemática, no, en ingeniería decimos que eso tiende a cero después de 3 o 5 tau. ¿Sí? Eso jamás llega a cero matemáticamente, pero en la práctica. Bueno, y entonces empieza a hacerles preguntas. ¿Hasta cuándo? O mejor dicho, regálenme en pi. Aquí. La tensión en el diodo positivo o negativo. La tensión en el diodo es la onda seno menos la tensión de salida en color rojo punteado, la ecuación número 1. La función seno, 0 menos lo rojo, eso es negativo, está bien. Por acá, la función roja, la función negra, negativa, menos esta, negativo. Por acá, ya vamos por acá. La función seno menos esta, eso es negativo. Y bueno, en este punto las dos tensiones son iguales. Y un poquitico después, la tensión seno menos la roja daría positiva. O sea, hasta este punto, la tensión de salida sería la exponencial decreciente. Y a ese ángulo vamos a llamarlo bueno, phi. Pero ese ángulo phi es después de 2π. Y ya vamos acá. Arrancamos en t igual a 0 hasta que después de cierto tiempo el diodo ya no es un cable. A partir de ahí el diodo está. Y eso se mantiene hasta 2π más phi. Y en este instante de tiempo voy a la gráfica, el diodo vuelve a hacer un corto. El diodo vuelve a hacer un corto.
Y tenemos que demostrar que la corriente en el diodo es positiva. Y eso ya lo hicimos. Entonces, continúo dibujando aquí. Si el diodo es un corto, ¿cómo es la tensión de salida? Es la misma de la fuente. Es la misma onda cero. Es la misma onda cero. ¿Sí? O sea, esto se nos repite. ¿Sí? Esto se nos repite. Esto se nos repite. Es decir, esta tensión seno empieza a aumentar. Ah, bueno, llegamos al punto donde el diodo conduce, la tensión del condensador y la de la fuente son la misma. Ahí no pasa nada raro. La tensión llega al máximo, la de la fuente. La tensión empieza a decrecer y siempre tenemos que demostrar que la corriente en el diodo es positiva y es la corriente en la resistencia más la corriente en el condensador. Eso ya lo resolvimos. Y entonces, después de este punto máximo, pi' grados después, 69 grados después, el diodo se abre. El diodo se abre. Y el condensador, esta gráfica se nos repite. Esta gráfica exponencial decreciente se nos repite. Y esto jamás se repite. ¿Sí? Se nos repite, el condensador se descarga, después de teta prima se abre, después de 2pi más pi vuelve y conduce, después de teta prima, después del máximo vuelve y se abre, pero esto jamás se repite. ¿Sí? Y esto... Bueno, en estado cuasi está. Esa sería la tensión que ustedes verían en un osciloscopio. Después, formalmente, después de 16 milisegundos, o sea, porque ustedes no saben en qué instante van a conectar el circuito, la fuente a ese circuito diodo RC paralelo, pero después de 16 milisegundos, la tensión de salida es, el condensador se descarga, la tensión seno cruza por cero, phi grados después el diodo conduce, después del máximo teta prima, el diodo se abre, descarga, carga, descarga. Esa sería la tensión de salida en estado pacificado. Y cuando el diodo conduce, en este instante de tiempo, la corriente en el diodo es la corriente resistiva más la corriente capacitiva. Y aquí viene la dificultad, que es dificultad en la medida en que ustedes no practiquen, que el circuito en donde ustedes lo empiecen a analizar va a tener una respuesta. Y después de mucho tiempo, ¿qué veían ustedes en circuitos? Ustedes en circuitos veían que esto con el tiempo se extinguía, desaparecía y solo quedaba la forzada. En este curso, como hay un elemento no lineal, a veces vamos a tener un tipo de respuesta y a veces otro. Por ejemplo, aquí es una
una exponencial decreciente. Este es un transitorio. Pero aquí tenemos un circuito conectado a la fuente por el diodo no lineal. Aquí tenemos otra vez un transitorio. Es decir, el transitorio no desaparece en este curso por elementos, por el diodo. Siempre no va a haber transitorio. Pero el circuito se estabiliza. El circuito se estabiliza. Ahí está su respuesta en estado cuasi-estable. Bien, preguntas. En la ecuación de la corriente no dividida, cuando usted cambió de coseno a seno, está bien el más por el frente. Cambié que Pues sí, como ya lo explico, pero la ecuación de la corriente perdido era la de RL más resistivo más capacitivo. cuando cambia el coseno se cambia el signo. No porque es esta función. Ah, la derivada. Es la función es una coseno. Sí, es por la derivada. Bien, voy a redibujar el circuito. La respuesta. Entonces ahí está la tensión de la fuente. Primerios. Entonces, ¿qué tenemos? Un diodo abierto. Un diodo abierto viene la tensión descargándose exponencialmente, la tensión de salida. Después del T por cero, pi grados después, el diodo vuelve a conducir. El diodo vuelve a conducir. Y nosotros ya mostramos que después del pico, 30 grados después, el diodo se abre. Y aquí volvemos a tener una exponencial decreciente. Entonces, decrece y en 2pi cruce por cero de la tensión más phi, el diodo vuelve y conduce. Y aquí en el pico, 30 grados después, el diodo vuelve y se abre. Y voy a hacer en color azul la corriente en el diodo. Recuerden que la corriente en el diodo es una corriente seno.
Recuerden que la corriente en el diodo es una corriente sinusoidal, la que pasa por la resistencia, más una corriente capacitiva, una corriente cosenoidal. ¿Qué está acá? Está acá. ¿Sí? Entonces, en este, generalmente la corriente que está en color azul es más grande que la corriente que está en color negro. Entonces, si la corriente que está... pero es que aquí ya me cambió... Está desplazado. Sí, esta es una corriente seno de omega t. Y corriente capacitiva cosenoidal de MC. Voy a mostrar, voy a dibujar una corriente cosenoidal con una amplitud mucho más grande que la capacitiva. ¿Sí? Ahí estaría la corriente del diodo. Es una corriente coseno, una fracción de una corriente cosenoidal, más una resistiva, pero digamos que la resistiva no nos afecta ese comportamiento como cosenoidal. Entonces pareciera que la corriente es como triangular. Pareciera que la corriente es triangular. Y entre más grande sea el estado de descarga, la tensión de salida prácticamente constante y la corriente en el diodo recuerden, es una seno más una coseno, pero predomina la coseno. De lejos la coseno parece triangular, de más lejos, o con un grado de descarga mucho mayor que el periodo, esa corriente parece una aguja. Es un pico de corriente de muy corta duración. Arranca un poquitico antes de pi medio
bueno, aquí esta tensión de alguien arranca un poquitico antes de pi medios y termina un poquitico después de pi medios. Es de muy corta duración y de lejos, repito, pareciera que durara 0 segundos. Y entonces voy a calcular el factor de rizado de manera aproximada para las situaciones donde el tau de descarga es muy superior al periodo. Recuerden, el periodo es de 16 milisegundos. Esta señal es la exponencial decreciente que tendería a 0 voltios después de 3 taus. Pero si este tau de descarga es, por ejemplo, 16 milisegundos por 3, entonces después de casi 50 milisegundos, esta tensión tendería a 0. ¿Sí? O sea que la tensión de salida en 16 milisegundos, la idea es que se mantenga prácticamente constante. De hecho, si RL es infinita, la tensión de salida es la tensión máxima de la fuente. Y este pico de corriente, si no hay RL, esto es 0, ¿no? El condensador jamás se descarga. Si hay resistencia, el condensador se descarga, entre más grande sea la resistencia, ¿qué tanto se descarga? Muy poquito, muy poquito. Entonces, esta señal que está en color rojo, recuerden, ¿qué le pueden hallar ustedes? El valor medio. ¿Sí? Eso lo necesitamos, a la señal que está en color rojo, que a veces es una exponencial, a veces es una seno, a veces es una exponencial, a veces es una seno. A eso le tienen que hallar ustedes el valor medio, el valor RMS para hallar el factor de rizado. Voy a suponer valor medio. Bueno, para los que estaban de manera remota, quizás esto no lo mostré. Si el tau de descarga es mucho más grande que el periodo, la tensión de salida es prácticamente constante y la corriente del diodo, que es cosenoidal, pareciera que es como rectangular, como una aguja, centrada en pi medios. Siempre centrada en pi medios. Y si a la tensión de salida le hallamos el valor medio, entonces la tensión de salida nosotros podemos decir que es la componente de continua más o menos una tensión de rizado pico-pico sobre 2. Entonces voy a suponer que esto no es una exponencial, voy a suponer que esto es una recta, voy a suponer que esto no es una coseno, voy a suponer que esto es otra recta, esto es una recta. Entonces, si el tau de descarga es muy grande, esa señal seno va a aparecer como una recta. Y después de pi medios, que es prácticamente el valor máximo, esta sería prácticamente el valor máximo, la descarga también es otra recta.
Entonces, esa señal tiene un valor medio, que es lo que está en color negro. Si al valor medio le sumamos la mitad de esa señal triangular sobre 2, eso nos da la tensión máxima. Eso es aproximado. Y entonces ya puedo quitar el transformador, el secundario del transformador, el diodo, y quedarme con este circuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que van ustedes como herramienta? ¿Lo quieren hacer mejor? Pueden utilizar Fourier. ¿Sí? Fourier, ¿qué les dice? Cojan esa señal periódica, que a veces es seno, que luego es exponencial, que luego es seno, reemplacenla por una componente continua más una onda seno, un armónico fundamental de 60 Hz, más infinito armónico. Nosotros, si fuéramos a hacerlo por Fourier, de los infinitos armónicos nos quedaríamos con el armónico fundamental y los otros armónicos corren. Ese sería como el circuito para volver a resolver de una manera más sencilla ese sistema no lineal. ¿Sí? Con base en la gráfica, entonces, con base en esta gráfica, y la tensión de salida promedio más esta tensión de rizado pico-pico, la mitad nos va a dar la tensión máxima con esa. Recuerden que ustedes pueden hallar, con estos dos valores pueden hallar el factor de rizado. Pero también lo podemos hallar en función de la componente de alterna presente en la salida, el valor eficaz. ¿Sí? Como la señal que aparece en la carga. ¿Cuál es la componente alterna que tiene? Esta. ¿Sí? Si ustedes anulan la componente continua, el circuito de reset, ¿qué componente de una tensión positiva a veces y negativa? ¿Cuál es el valor eficaz de una señal triangular de amplitud, tensión de rizado pico-pico sobre 2? El valor eficaz es la amplitud sobre raíz de 3. Ese es el valor eficaz de una onda, triangular. ¿Sí? Y como en este circuito esto es muy pequeño, como la tensión de salida es prácticamente la descarga de un condensador solo por acá, el diodo conduce listo. Como la mayor parte del tiempo el diodo está abierto, ¿quién alimenta el condensador? ¿Quién alimenta la carga? El condensador. ¿Sí? Solo durante unos instantes cortos de tiempo el diodo conduce, esta es la corriente en el diodo, pero normalmente está abierto. Normalmente el condensador es el que ella no recibe, él es el que entrega la corriente. El condensador mantiene esta tensión, él entrega corriente negativa, él entrega corriente
Y la resistencia la recibe y la tensión de salida, pues. Entonces, la corriente en el condensador. La corriente en el condensador es prácticamente constante. Y la corriente en un condensador, yo ya le quité el signo negativo, es una corriente que sale. S por la derivada de la tensión de salida con respecto al tiempo. Pero nosotros ya sabemos cómo es la tensión de salida. La variación de la tensión de salida con respecto al tiempo es la tensión de rizado pico-pico sobre 2. ¿Y cuánto tiempo dura el condensador alimentando esta carga? ...16,6 milisegundos. 16,6 milisegundos. Entonces puedo reescribir el factor de rizado como una señal triangular. Esta expresión, la tensión de rizado pico-pico sobre 2. La tensión de rizado pico-pico sobre 2 es una corriente constante. La corriente que entrega el condensador la recibe la resistencia. Entonces puedo decir que la corriente resistiva es prácticamente constante. Sería como la corriente promedio por el periodo sobre C. Esa sería la tensión de rizado pico-pico. Esa amplitud sobre raíz de 3 nos da el valor eficaz y el factor de rizado de esta componente eficaz sobre la tensión de salida promedio. Sobre la tensión de salida promedio. Y tensión de salida promedio sobre corriente promedio. Esa es la resistencia de carga. Y perdón. La variación de tensión en la carga es la tensión de rizado pico-pico, ¿no? En todo el periodo, lo que cambia la tensión es toda la tensión de rizado pico-pico. Toda la tensión de rizado pico-pico. En un periodo, la tensión de salida cambia toda la tensión de rizado pico-pico. No la mitad. ¿Sí? Entonces, la tensión de rizado, me faltan dos. Y ahora sí, de manera aproximada, el factor de rizado es 1 sobre 2 sobre raíz de 3, B0 sobre IL promedio, B0 sobre IL promedio SRL, por C, y el inverso del periodo es la frecuencia de desarrollo. Pues, ¿qué nos interesa? Un factor de rizado muy cercano a cero. ¿Qué se debería hacer? Colocar un condensador grande. Eso ocupa espacio, un condensador grande vale plata. Aumentar la frecuencia. Aquí vamos a 60 Hz. Pero si el mismo circuito se lo ponemos a un rectificador de onda completa, esta frecuencia pasa a ser 120 Hz, si es monofásico. Esto depende de la topología del rectificador. RL, ¿cómo tiene que ser RL? Grande. Bueno. Pero por la resistencia de cargas, ¿qué va a pasar acá? La corriente
la que va a hacer trabajo. Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de filtros para alimentar un amplificador operacional, pues no hay problema porque el operacional consume muy poquita corriente. Pero si ustedes van en un proceso industrial a manejar un motor para un ascensor, la carga, el equivalente eléctrico de mover esas personas no depende de ustedes, ¿no? Depende de la aplicación. Hay que mover 50 personas en una banda perforadora. Eso eléctricamente equivale a una R. Hay que mover 10 personas, no 100. Eso equivale a una RL. Y en ambiente industrial, RL es pequeño. Entonces, para aplicaciones de poquita corriente se usa el filtro capacitivo. Y de manera aproximada tienen una fórmula para calcular el factor de rizado. En Cedra este desarrollo lo hacen y creo que no está el raíz de 3. El factor de rizado es 1 sobre S por C por R. Creo que ni siquiera está el raíz de 3. Es una aproximación. Está sobre el 2. Está sobre el 2, raíz de 3. Y bien. Clase, aparece el estado cuasi estable, hay que suponer condiciones iniciales en el condensador. Miren que la condición inicial 0 no se repite más. ¿Cuál es la tensión del condensador en estado cuasi estable? Casi oscila alrededor de BL si el estado es muy grande. Si el estado es muy grande, si el estado es muy grande, la tensión del condensador no es la suposición inicial 0, jamás vuelve a ser 0, siempre está alrededor de B. La siguiente clase volvemos a, bueno, remato la clase. ¿Qué pasaría si colocamos un rectificador monofásico de onda completa con tal central? O de onda completa con tal central o con fuente. Lo único que cambia en el circuito es que esta onda aparece positiva. Esta onda aparece positiva. ¿Y qué iba pasando? El condensador, esto se sigue cumpliendo, el condensador alrededor de pi medios es que recibe energía. Aquí se abre, eso sigue cumpliéndose. El condensador en época de COVID, digámoslo, se está quedando sin oxígeno, Por aquí, esta fuente le pasa el tanque. Cuando hay onda completa, el tanque se le pasa no 16 milisegundos, sino casi a los 8. Entonces la tensión del rizado pico pico ya no es tan grande, ahora es más pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues repito, F ya no es 60 sino 120, con la tensión del rizado pico pico se disminuye a la mitad. Esta corriente la maneja un diodo, esta la maneja otro, y si el estado es muy grande, esas corrientes son de muy corta duración. Si es un rectificador fácil, onda completa. Por aquí viene el tanque de oxígeno, entonces la tensión de salida ya no cambia tanto. Ya no cambia tanto. Bueno, tienen entonces bastante para practicar porque deben ustedes ganar habilidad. ¿Cómo van a hallar el tiempo de conversión del diodo? Ustedes pueden mantener los ejes acá y hallar el tiempo de conversión del diodo. ¿Por qué? Porque nos interesa la corriente eficaz en el diodo. O van a estar trasladando los ejes para hallar los ángulos phi y teta.
Está difícil. Bueno, esa es una habilidad, la deben practicar, tienen simulación, pueden verificar. Siguiente clase, entonces quito la bobina, quito el condensador y colocamos una bobina. Y ahí estaría el abanico de lo que vamos a llamar circuitos con diodos, con filtro capacitivo, con filtro inductivo. Bueno, no falta con batería, pero son circuitos. Ya es que ustedes practiquen. Si tienen dudas, me las hagan saber. Nos veremos. Los que están de manera remota también. Hasta luego, profe. Buen día.